¿Cuántos vinieron con hambre y sed del Señor? Amén, de su presencia y de su palabra. ¿Puedes tomar asiento? Sí. Gloria al Señor. Estamos continuando con este tema que comenzamos el miércoles pasado, los hijos de Coré. Y es una palabra muy importante para aprender muchas cosas. Esto deviene de la lectura del Salmo 84, que fue uno de los salmos escritos por los hijos de Coré, los descendientes de Coré, no los hijos directos, sino los descendientes. Y decíamos el miércoles pasado que cuando hablamos de Coré, lo que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, es rebeldía, rebelión. Nos viene a la mente la rebelión de Coré, junto con Datán y Abirán. Coré, descendiente de Leví, una tribu privilegiada, bendecida por el Señor, y Datán y Abirán de la tribu de Rubén, los rubenitas. Ya estuvimos viendo el miércoles pasado cómo trabaja, cómo opera el espíritu de rebeldía. Principalmente los creyentes. El mundo ya sabemos que está, lamentablemente, sin Dios, plagado de toda clase de espíritus. Y es la regla, es lo normal. Pero en el creyente no es normal que habite algún espíritu, ya sea de rebeldía, de envidia, de rencor, de lo que sea. Cuando toma partida o toma autoridad en la vida de un creyente, alguno de estos espíritus, cuando el creyente le abre una puerta, cuando le da lugar. A veces es por el orgullo, a veces por la ambición desmedida. El caso de la rebelión de Coré, el querer algo que Dios no había diseñado, no había determinado para ellos. La ingratitud también estaba allí, abriendo puertas a la rebeldía porque no estaban contentos, no estaban agradecidos, no estaban conformes con el ministerio que Dios les había otorgado. Repito, era un privilegio para la tribu de Leví haber sido escogidos por Dios para servir en el tabernáculo. Pero no estuvieron conformes. Ellos eran los encargados de llevar los utensilios sagrados, de llevar sobre los hombros las varas con el mobiliario del templo, esas varas que se atravesaban en los aros que había en la mesa de los panes de la proposición, en el altar del incienso, en el arca del pacto. Se transportaba de esa forma sobre los hombros de los levitas y eran los coatitas, uno de los descendientes de Leví, de ahí descendía Coré, Coat era abuelo de Coré, los encargados de ese trabajo. Y ellos no estaban conformes, ellos decían, ¿por qué tenemos que estar haciendo esto cuando podemos ser sacerdotes? Aarón era descendiente de Leví y Dios le había entregado el servicio del tabernáculo a los levitas, pero solamente a los descendientes de Aarón les había entregado el sacerdocio. Entonces, una de las cosas que le dice Moisés, ¿les parece poco que Dios los haya escogido, que Dios les haya dado tremendo privilegio? También quieren el sacerdocio. Bueno, y les dio la oportunidad de que sea Dios el que se exprese y el que demuestre, para que vean que esto no era una cuestión de elección humana. Digo, bueno, mañana se presentan delante de Dios con sus incensarios y el que Dios elija, y ya saben lo que pasó, ¿no? Se los traga la tierra, a Coré, Datán, Abirán, Datán y Abirán con toda su familia. Ya sabemos que los hijos de Coré no estuvieron de acuerdo, a pesar de esa relación filial, ese amor de familia, pero el amor más grande era el amor a Dios. Y ellos supieron, quizá con todo el dolor de su corazón, supieron separar las cosas y decir, papá, mamá, tíos, no sé quiénes estaban ahí metidos, en esta no estamos con ustedes.
y se apartaron. Y a ellos se los traga la tierra, y a los 250 hombres que se habían sumado a la rebelión, que estaban con el incensario ahí, el Señor se enfurece contra ellos y cae fuego del cielo y los consume. Vimos cómo opera la rebeldía y lo destructiva que es. Lo destructiva que es. Pudimos comprobar en el capítulo 26 de Números 26, leímos del versículo 9 hasta el 11, y en el versículo 11 veíamos que ahí es donde el Señor nos revela claramente que los hijos de Coré no perecieron, se salvaron. Y terminábamos el miércoles pasado con un principio bíblico fundamental, y es un principio importante para nuestra vida. Dios primero. Dios primero. Leíamos en Mateo 10:37, donde el Señor Jesús puso las condiciones para seguirle a Él y dijo, si alguno ama más, no dice que usted tiene que odiar o despreciar a su familia. No, Dios no es cruel. Pero si alguno ama más a padre, a madre, a hijos, que a Dios, no es digno de mí, dijo Jesús. Es una condición excluyente tener a Dios en primer lugar. Cuando dejamos a Dios en segundo lugar, tenemos que entender que estamos fallando en el amor a nuestros seres queridos. Porque si queremos bendecir a nuestra familia, Dios tiene que estar primero. Amén. Si queremos que nuestro trabajo sea bendecido, Dios tiene que estar primero. Si queremos que el estudio, que la carrera que estamos haciendo, seamos exitosos, nos vaya bien, Dios tiene que estar primero. Si queremos que nuestro negocio sea próspero, Dios tiene que estar primero. Si queremos llegar al cielo y ser salvos, Dios tiene que estar primero. Si no, no se puede. No dijo Jesús, puede que sí, dijo, no es digno de mí. El que ama más, el que pone en primer lugar. Bueno, mira, yo amo a Dios, soy cristiano, pero en esta, hijito, te banco. No. Usted tiene que amar a su familia, pero amar a Dios primero. Y vemos también un principio muy importante. Vamos a ver unos ejemplos en la Biblia, pero hemos visto ejemplos contemporáneos de que a veces se pone como excusa, yo soy esto porque mis padres eran esto. Yo soy esto porque me crié en tal barrio. Yo soy esto porque las influencias eran estas y yo no tenía otra escapatoria y no podía hacer otra cosa que esto que soy. Mentira. Si hay algo que al hombre le resulta fácil es desligar responsabilidades, buscar culpables sustitutos, otros que lleven la culpa, yo no. Entonces asumimos hoy que el que es delincuente es porque pasó necesidad. Mentira. Yo pasé necesidad. Se lo digo en primera persona, tengo autoridad para hablar. Viví en barrios muy complicados de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, donde en la esquina de mi casa, donde a la vuelta de mi casa, se drogaban, estaban los muchachos con el porro, estaban con las damajuanas de vino, Ahora yo soy mejor que cualquiera, soy más fuerte. No. Hay una palabra, quiero que usted la grabe en su corazón: decisiones. Decisiones. La vida es un compendio de decisiones. Entonces alguien me podrá decir, bueno, pero estadísticamente aquellos que se crían en barrios carenciados, sus padres son delincuentes, salen delincuentes, la mayoría, el 95%, ¿sí? El 80%, lo que usted quiera. No quita la realidad de que son decisiones. Que la mayoría decida la fácil
no nos desliga de la responsabilidad de nuestras decisiones. Porque está el que dice, yo viví esto, mi padre golpeaba a mi madre, yo no me propongo no hacer lo mismo. Los chicos de mi edad en el barrio, todos agarraron la droga, yo decido no tocarla, decido apartarme. Es la decisión más difícil, pero es la que se tiene que tomar. Decisiones. ¿Saben qué, hermanos? Delante del Señor, el día que estemos dando cuenta, en el tribunal de Cristo, para la gloria del Señor, tenemos que estar ahí, no en el trono blanco. Eso es para los impíos. Pero también para los impíos que estén parados un día, aunque muchos no lo creen y no lo quieren entender, van a tener que estar los millones y millones de seres humanos que vivieron todo, desde que empezó la raza humana y hasta el fin del mundo, un día van a estar parados delante del juez de los jueces. Es un hecho. Es una realidad. Un día todos tendremos que dar cuenta, dijo el apóstol Pablo, y ese día no existe ni siquiera una excusa válida delante del Rey de toda la tierra y del juez de toda la tierra. En el mundo podemos esgrimir excusas, en el mundo podemos discutir posiciones y opiniones, en el mundo podemos decir un montón de cosas, pero un día estaremos delante del juez justo y ahí no habrá excusa válida. No, Señor, pero me arrastraron. No, tú podías decidir. Decidiste ser arrastrado. Hay ejemplos. Hay ejemplos. Más allá de la influencia, esto tenemos que ser sabios, tenemos que tomar los conceptos bíblicos. A veces nuestras opiniones es como que tapan un poco lo que la palabra dice. Podemos tener opiniones, la que queramos, pero lo que dice la Biblia es ley, no es discutible. Yo le permito que usted discuta una opinión mía, pero nunca le voy a aceptar discutir lo que la palabra dice, porque Dios no acepta. Su palabra es así y punto. ¿Y para qué es eso? Para el bien nuestro. ¿Dios es arbitrario? No. ¿Dios es autoritario? En lo absoluto. Es que si hay alguien que se la sabe toda, es Dios. ¿Qué va a decirle un ser humano? ¿Se va a plantar a cuestionarle cosas al Creador? El apóstol Pablo enseña, dice, dirá el barro al hacedor, ¿qué estás haciendo? No me gusta la forma que me estás dando. El orgullo del hombre es nada. La vanidad del hombre es nada delante de la grandeza, la soberanía y el poder de Dios. Cuanto más nos humillemos delante del Señor y nos sometamos a su palabra, más victoriosos vamos a ser. ¿Para qué es toda esta enseñanza? Para ser librados de muchos males, de muchas angustias, de muchos dolores, para ser bendecidos y para ser de bendición para otros. Amén. Entonces, tenemos que entender que más allá de la influencia que ejerce la crianza familiar, ¿ejerce influencia? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué es lo que forma nuestro carácter? ¿Qué es lo que forma nuestro ser? ¿Qué es lo que moldea nuestra alma? Hay varios factores. La crianza es una de ellas. Mire si será importante la crianza, que el Señor enseña en los proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es importante, es muy fuerte. ¿Qué más entra? La genética. Vio que hay hijos, hijas que físicamente se parece al padre, pero tiene el carácter de la madre. Siempre hay algo que heredamos de la genética. Pero después están las decisiones propias. Están las influencias externas también, pero están las decisiones propias. ¿Sí? Y aún al haber tomado, porque esto, y aquí está la gracia, ¿no? Y la misericordia de Dios, aún al haber tomado decisiones erróneas,
Si estamos vivos y estamos escuchando la voz del Espíritu, es porque Dios nos da oportunidades de ahora tomar decisiones correctas. Si venimos pagando consecuencias de decisiones erróneas, hoy el Señor nos da la oportunidad de tomar decisiones correctas basadas en su voluntad para que a futuro empiece a cambiar nuestra realidad y empecemos a gozar de los frutos, no las malas consecuencias, sino los frutos de las buenas decisiones. ¿Cuántos creen en esto? Porque Dios es un Dios de gracia, de restauración, de misericordia. Si no, estaríamos fritos, porque ¿quién no ha tomado en mayor medida, en menor medida, en lo más importante, en cosas menos importantes, quién no ha tomado mala decisión, alguna mala decisión en la vida? Todos nosotros, todos, todos. No nos salvamos ninguno. Y por la gracia del Señor, el Espíritu Santo te muestra, te habla, si lo aceptás, te arrepentís, le pedís perdón al Señor, Señor, ayúdame a cambiar, a revertir esto, y con el tiempo van cambiando las cosas para bien. Amén. Ahora, la cuestión es que los humanos tenemos un tiempo limitado en la tierra. Tenemos que tratar de no vivir tomando malas decisiones. Si tomamos malas decisiones hoy, seguimos tomando malas decisiones, de acá 5 o 10 años vamos a estar pagando las consecuencias de hoy. Y de acá a 10 años tomamos malas decisiones y un día nos encuentra la tumba. Y ya no hay tiempo de corregir. O la eternidad, o Cristo vino y no hay tiempo de corregir más nada. Por eso es importante, Dios es un Dios de misericordia. Él da segundas oportunidades. ¿Qué piensa usted? Claro que sí. Terceras también. Pero no hay que desperdiciarlas. Que el Señor nos ayude. Entonces, más allá de la genética, más allá de la influencia que ejerce la crianza de nuestros padres, la crianza familiar, también los que tienen hermanos, sobre todo hermanos mayores, también ejerce una influencia, los hermanos. Yo me acuerdo cuando yo soy el mayor de los tres y Eliseo era chiquito, y mi abuela, cuando yo hacía alguna travesura, mi abuela me decía, lo que hace el mono hace el monito, me decía. No era solo mis padres, ya era yo responsable como hermano mayor de darle buen ejemplo a mi hermano, ¿no? Después compartimos un poco con Eliseo la responsabilidad cuando vino Marco, ya hay un tercero. Es cierto que ejerce una influencia, y la influencia externa, lo que aprendemos en la escuela. Hoy, lamentablemente, el sistema educativo se ha vuelto un centro de adoctrinamiento más que de enseñanza. La perversión está metida en el sistema educativo. Entonces, aún los que están hoy en una edad de estudio tienen que tener postura. Decir, bueno, yo rindo esto para la nota, pero mi convicción es esta. Mi convicción es esta. Como dijo alguien por ahí, bueno, el ser humano, el hombre desciende del mono. Ok, sí, desciende del mono. Tu familia, la mía vino de Dios, la creó Dios. Debe ser tu familia. Tener postura, porque después está la influencia de los compañeros de trabajo, la influencia de los compañeros de estudio. Te van a tratar de estúpido, te van a tratar de mojigato, de santulón. ¿Qué me importa de lo que me traten? Porque cuando caes en el error, ninguno de ellos te viene a rescatar después. Si te vas preso, ninguno va a pagar tu fianza. Si te quedás sin trabajo, ninguno te va a traer la comida a tu casa. Somos todos vivos hasta que hay que hacerse cargo de las consecuencias. Qué importante. Ahí vemos el caso de Coré, Datán, Abirán, y vemos el caso de los hijos de Coré. Ellos dijeron, no vamos con esta, Dios está primero, y lo que están haciendo está pésimamente mal. Y se salvaron. Se salvaron. Nosotros decidimos. Nosotros somos responsables de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Hace años atrás conocíamos
algunos jovencitos en un lugar donde fuimos a hacer un seminario, jovencitos dedicados a la obra del Señor, a servir al Señor, haciendo un discipulado, haciendo toda clase de trabajos, servicios. Y compartimos, porque era un campamento, y compartimos muchas charlas, mates, mesas, donde contábamos y escuchábamos experiencias, ¿no? Es lindo escuchar testimonios y uno se nutre de experiencias también. Y había un par de casos, uno de ellos que hoy está pastoreando en la provincia de Neuquén. Sus padres no eran fieles a Dios. Sus padres no buscaban a Dios. Pero nos encontramos hace muchos años atrás con un jovencito que siguió el buen ejemplo de su abuela, que buscó a Dios. Y él se entregó de lleno al Señor, consagró su vida a Dios. Sus padres no eran ejemplo, pero él decidió, él observó la vida de fe y de fidelidad de su abuela y dijo: yo voy a servir al Señor. Yo me aparto de todo lo que no agrada al Señor, aunque esté adentro de mi casa, aunque sean mis padres, los amo, pero yo voy a servir a Dios. Otro jovencito que decían lo mismo: mis padres son un desastre. Y yo dije: no quiero esto para mi vida. Y entregó su vida al Señor. Y estaba también allí con su vida consagrada. Decisiones. Uno dice: bueno, pero los jóvenes son inexpertos. No se crea. Podemos aprender muchas cosas de los jóvenes también. No te olvides lo que Pablo le dijo a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud. Yo soy de los tiempos donde trabajábamos desde muy chicos y a los pibes nos trataban. Nosotros no tenemos problema, nunca necesitamos un psicólogo. Nos criamos fuertes, con un carácter forjado. No te decían: nene, mira, si querés, fíjate si podés hacer fuerza. Pibe, otras palabras te decían, ¿no? Anda para acá, anda para allá, ¿qué te pasa? Así te trataban. ¿Y qué ibas a llorar? Ay, me tratan mal, me dio ansiedad. Llegabas a decir algo de eso en los años 80, en los años 90, todavía se iban a estar riendo de vos. No, aguantátela, aprendé, hacé las cosas bien. Pero esas cosas nos hicieron bien. Pero también uno se encontraba con gente grande que creía que por ser mayor podían hacerte lo que querían, decirte lo que querían, faltarte el respeto porque ellos eran mayores. Y yo, desde jovencito, delante del Señor, le pedí al Señor y me propuse esto: Señor, cuando yo llegue a una edad adulta, no quiero cometer el mismo error de menospreciar a los jóvenes por su edad. No, claro que les falta experiencia en la vida, claro que hay muchas cosas que tienen que aprender, el joven también tiene que ser humilde. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Pero los más grandes también tenemos que ser humildes y entender que a veces Dios va a tomar la vida de un joven y le va a dar una lección a alguien más grande. En la calle te vas a encontrar con viejos maleducados y jóvenes educados. Y también al revés, obviamente, ¿no? Entonces el Señor nos ayude a estar atentos, porque cuando somos humildes vamos a aprender muchas cosas. ¿Qué puedo yo aprender de este? No, si tenés humildad y observá, algo bueno debe tener y algo que él tiene y yo no, puedo aprender. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el carácter del creyente. El Señor nos ayude a ser humildes y a tomar decisiones, buenas decisiones. No importa el entorno, no importa la crianza. Gloria a Dios si tuviste una buena crianza y por la gracia del Señor, si no tuviste una buena crianza o una buena familia, estás acá hoy escuchando palabra de Dios. El Espíritu Santo te ha traído. Hay gente que ha tenido experiencias horribles en lo que debería ser la cuna, el seno, la formación de una persona,
rodeados del amor de un papá, de una mamá, y no tuvieron eso, o tuvieron violencia, tuvieron abusos. ¿Cuántos corazones lastimados? ¿Cuánta gente destruida anda por la vida? Y en Dios hay oportunidad de empezar de nuevo. Dice que Él es padre de huérfanos, defensor de viudas. Es Dios santo en su santa morada. Él es grande. Él le dice al huérfano, al abandonado, al maltratado, le dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo te recogeré. Ese es nuestro Dios. Nunca veas a este Dios como alguien que es estricto porque es malo. No, cuando Él es estricto en su palabra es porque te está librando de algo. No pises ahí, hay una mina, hay un campo minado. El mundo es un campo minado. Así que si el Señor guía tus pasos, tenemos que ser precisos para no volar por los aires y que el diablo haga una burla, haga mofa de nosotros. No, líbranos, Señor, líbranos. Yo siempre digo, el desgraciado todo el tiempo quiere hacernos la vida a cuadrito y nosotros le vamos a dar el gusto encima. No. Seamos sabios. Que el Señor nos ayude. Yo digo por mí, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Se puede tomar buenas decisiones, decir, yo no quiero esto, vivir rodeado de esto, pero no por eso yo tengo que ser igual. Mis compañeros en la escuela todos hacen esto, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Mis compañeros de trabajo todos hacen esto, ¿por qué yo lo tengo que hacer? No es que el mundo predica que tenés que ser único, que no tenés que ser igual que la manada, pero te quieren meter en la manada, ¿o no? Qué hipocresía que hay en el sistema de este mundo, ¿no? Te quieren decir que seas único, pero te quieren meter a hacer lo que hacen todos. No. Somos individuos. Individuos. Más allá de nuestra herencia familiar o nuestro entorno, somos individuos. Vamos a ver ejemplos en la Biblia. Primero de Reyes, capítulo, creo que lo tengo señalado, perdón. Ahí está. Primero de Reyes, capítulo 22. Anótenlo, por favor. Y si alguien dice, pastor, todavía no pude anotar, yo se lo repito, no se haga problema, la cita. Primero de Reyes 22, vamos a leer desde el versículo 51 al 53. Primero de Reyes 22, 51 al 53. Dice la palabra del Señor: Ocosais, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años en Israel, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, porque siguió el ejemplo de su padre y de su madre, y de Jeroboam, hijo de Nabat, hijo de que hizo pecar a Israel. Sirvió y adoró a Baal y provocó ira al Señor, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Ahí tenemos un mal ejemplo de alguien que siguió el mal ejemplo, valga la redundancia, de su familia. ¿Qué papás que le tocó a Ocosías? ¿Qué papis? Acab, ¿y quién era la mami? Jezabel. ¿No les da escozor cuando escuchan Jezabel? La Biblia lo usa y ejemplifica muchos demonios y muchas prácticas demoníacas que incluso hoy se practican con el espíritu de Jezabel. Era una bruja, en todos los sentidos, literalmente era una bruja. ¿Cómo terminó Jezabel? Comida por los perros.
No hay buen fin para los que se constituyen enemigos de Dios. No hay buen fin. Un detalle, ¿cuánto reinó? 2 años. Solamente 2 años. Ocosías siguió el mal ejemplo de su papá Acab y de su madre Jezabel. Practicó todos los ritos paganos que habían hecho sus padres y que dice que encendió la ira del Señor, porque hay algo, a muchos no les gusta escuchar esto. Dios es amor, es todo amor, es todo. Dios también es fuego consumidor. Es la parte que también tenemos que conocer de Dios, conocerlo por la advertencia de su palabra, no en carne propia. Líbranos, Señor. La ira de Dios, mire, prefiero que esté enojado un Rottweiler conmigo, pero no el Señor. La ira de Dios es brava, es tremenda. ¿Vieron lo que le pasó a Datán, a Abirán, a Coré y a la familia de Datán y Abirán y a los 250 hombres? La ira de Dios. La palabra dice que de repente se inflama su ira y Dios con justicia, no porque Él se encabrona porque tiene mal carácter, no, por justicia. Él espera, advierte, manda profetas, te habla, casi le ruega al pueblo. Es tan amoroso el Señor. Miren, delante de ustedes está el camino de la vida y la muerte. Yo les aconsejo, escojan el camino de la vida para que les vaya bien a ustedes, a sus hijos. ¿Por qué tienen que escoger el mal si tienen el bien? Ese argumento estúpido que escucho tantas veces, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué manda gente al infierno? Mentira, falacias contra Dios. Dios no manda a nadie al infierno, se van solitos porque escogen. Elecciones. La eternidad también la elegimos. Y ese es otro estudio, después vamos a tocar en algún momento, predestinación y libre albedrío. Porque el que toma solamente la parte de predestinación dice, bueno, yo soy así porque Dios lo predestinó así, es culpa de Dios. No sé si habrá visto usted por ahí en las redes, están los que le echan la culpa a Dios de que Judas haya traicionado a Jesús. Dice que Dios es el culpable, Dios lo predestinó para eso y Dios lo impulsó a traicionar a Jesús. No. Pero ese es un tema de otro estudio. Pero hay base bíblica para entender de que no es así. No es así. Dios no manda a nadie al infierno. Cuando estudiamos la palabra, ¿qué encontramos? Que Dios creó el castigo eterno ¿para quiénes? ¿Para quiénes? No para los seres humanos. Cuando el diablo cae de la gracia y cae en desgracia, él y los ángeles que lo siguen, el Señor determina un lugar de castigo eterno para Satanás y sus ángeles, no era para el humano. Pero resulta que hay millones de seres humanos que deciden seguir ese camino. Se van solitos. Y alguien dijo por allí, lo que yo no entiendo, a esta pregunta, ¿no? Si hay un Dios de amor, ¿por qué manda gente al infierno? Y alguien dijo, yo lo que no entiendo es que si hay un Dios de amor y hay un cielo, ¿por qué hay gente que elige el infierno? Claro, volvemos a lo mismo. El camino ancho es más fácil. En principio, escuche, en principio es más fácil el pecado. Después vienen las consecuencias y después la vida se torna una bola de nieve casi imparable porque una cosa trae la otra. Y si no, mire la vida de David cuando él peca con Betsabé. Se le armó una bola de nieve y él quiso hacer un parche y se le hizo un agujero más grande hasta que terminó pagando consecuencias. El pecado al final termina siendo más complicado. La vida del ser humano es mucho más complicada, más triste, más hasta trágica cuando tomamos las decisiones fáciles. El camino angosto. ¿Por qué es angosto el camino? Porque, nadie se preguntó por qué es el camino angosto si la Biblia dice que Dios será amplio en perdonar.
Y que si tenemos en cuenta los principios bíblicos, ¿qué dice el apóstol? Tenemos amplia entrada en el reino de los cielos. ¿Cuánto leyeron esto? Hay que leer la palabra. Entonces, ¿por qué es el camino angosto? Porque es un camino donde no puedo entrar con mis mochilas y mis cargas de pecados, de costumbres mundanas y demás. Por eso es el camino angosto. Tengo que dejar todo a los pies de la cruz y entrar limpio, libre. Pero yo le digo algo, y para los que nos ven por las redes, usted lo sabe esto, es mucho más difícil la vida sin Cristo. Es mucho más difícil. Tenemos problemas, enfrentamos dolencias, enfermedades, enfrentamos las realidades de la economía, enfrentamos un montón de cosas, pero no es lo mismo con Cristo que sin Cristo. Hay una diferencia abismal, abismal. Yo prefiero enfrentar lo que haya que enfrentar con la ayuda del Señor, ¿no le parece? Y usted lo sabe, ¿cuántas veces el Señor lo ha ayudado a usted también? Haga memoria de los beneficios del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha ayudado? Tenemos que reconocer, ¿no? En realidad es más difícil la vida sin Cristo. Bien, aquí tenemos a Ocosías, siguiendo el mal ejemplo, la adoración a los Baales, adoraban los Baales, y muchos pueden imaginar, bueno, se inclinaban delante de una estatua, de una imagen, y el Señor se enfurecía por eso. Bueno, eso ya es motivo para que Dios se enfurezca. El apóstol Pablo enseñó, presta atención a este principio bíblico, que el que sacrifica a ídolos, el que adora a ídolos, adora a demonios. Porque el ídolo no es nada. Cuando una persona hace una petición al mundo espiritual, alguien recibe esa petición. Si usted no se la hace a Dios, el diablo la recibe. Con el nombre de, no sé, el Gauchito Gil, de algún santo, con el nombre de algún artista que murió famoso y hoy bueno, algunos ya se han olvidado de Gilda, de Rodrigo y todo eso, ya hay generaciones que no lo conocen, pero antes le pedían cosas y había gente que decía, me respondió, recibí lo que le pedí a Rodrigo. Rodrigo ni se enteró. El mundo espiritual funciona así, el diablo también está atento. Y dice, este no le está pidiendo a Dios. Y aparece él, yo te doy, ¿qué querés? ¿Plata? Te doy. Y hasta, ojo, escuche bien, hasta sanidad física, señales engañosas. Lo que no puede otorgar el diablo, porque hay cosas que el diablo jamás va a poder imitar, es la paz de Dios en los corazones. Olvídese, el gozo de la salvación no puede. Bueno, no es solamente hacerle peticiones, que ya es algo totalmente ofensivo a Dios, a alguien que no sea Dios. En ese caso eran los Baales. Baal quiere decir Señor. A la diosa Aserá o Astarte, según la traducción, que ojo, de ahí deriva la palabra tarot. Cuidado. Deriva de ahí. No. ¿Sabe lo que era vamos a llamarle la religión de los Baales? Tenían baldosones grandes en sus templos, cortaban en pedazos a sus hijitos, los desmembraban, los metían en vasijas y lo metían debajo de esos baldosones en ofrenda a los Baales. El dios Moloch era de bronce, tenía los brazos extendidos, ataban a sus chiquitos ahí y los prendían fuego y se lo dedicaban a Moloch. ¿Cómo el Señor nos iba a enfurecer? Nos iba a irar con eso. Y yo quiero decirle algo que usted tiene que entender por el Espíritu Santo. La ley del aborto, el aborto legal, es el espíritu de Jezabel, es sacrificar a los hijos a Satanás. Le podemos buscar 10.000 justificaciones, no la tiene, no la tiene. Por eso el espíritu de Jezabel sigue. ¿Y sabe lo que hacía Jezabel?
Dice que había 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Aserá, eran 850 en total, que comían de la mesa de la reina. ¿Sabe lo que significa eso? Hacían uso de los dineros públicos para esas políticas. Usaban el dinero de los impuestos de los contribuyentes para bancar el paganismo. En el mundo entero, en muchos países, el espíritu de Jezabel sigue. Porque la mujer murió, el demonio sigue. ¿Cuántos saben y entienden el mundo espiritual? ¿Mm? Y Ocosías entró al reino e hizo lo mismo, o peor, que su papá y su mamá, que Acab y Jezabel. Pero hubo otro rey, en Primero de Reyes, capítulo 15, unas hojitas para atrás. Primero de Reyes 15, versículos desde el 8 al 14. ¿Pudieron todos anotar la primera cita? ¿La tienen todos? Si usted no tiene cuaderno, puede hacer un bloc de hojas en su celular también. Un bloc de notas, perdón. Un bloc de notas en su celular. Sí. Primero de Reyes, 15, del 8 al 14. Por eso vamos a encontrar los dos casos. Gente que dijo, bueno, mis padres hacían esto, yo hago lo mismo. Y gente que dijo, no, mis padres hacían esto y trajeron una desgracia a la familia, una desgracia al país, yo voy a buscar a Dios. Amén. Yo creo que muchos aquí tienen familiares que no están de acuerdo con usted por su fe. Incluso algunos tendrán familiares hasta que se burlan de usted o que lo desprecian por la fe. No se haga problema. El que murió por mí y murió por vos en la cruz es Jesucristo. Deudores somos al Espíritu y no a la carne. ¿Sí? Usted ame, no tenga rencor, no tenga odio, pero manténgase fiel y firme en la postura de ser fiel al Señor. Primero de Reyes, 15, desde el 8 hasta el 14 inclusive. Bueno, dice, Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo Asa lo sucedió en el trono. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa ocupó el trono de Judá y reinó en Jerusalén 41 años. Su abuela era Maca, hija de Abisalón. Asa hizo lo que agrada al Señor, como lo había hecho su antepasado. David expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada y acabó con todos los ídolos que su antepasado habían fabricado. Hasta destituyó a su abuela Maca de su puesto como reina, madre, porque ella había hecho una imagen repulsiva de la diosa Asara. Asa derribó la imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. 14 también, perdón. Aunque no quitó los altares a paganos, Asa se mantuvo siempre fiel al Señor. Asa se mantuvo siempre fiel al Señor. No le quedaron cosas por hacer en las reformas y la limpieza que hizo en la nación. Pero Asa se mantuvo fiel al Señor. ¿Como sus padres? No. Dice que no siguió el mal ejemplo de sus padres, ni siquiera el mal ejemplo de su abuela Macá, que era la reina madre, que tenía autoridad en el gobierno, pero por ser una mujer pagana, abuelita, te quiero mucho, pero afuera. No podés. Dios es primero. Dios es primero. ¿Cuántos años reinó? 41. ¿Vieron el otro ejemplo de Ocosías? 2 años duró nada más. Si quieres tener larga vida sobre la tierra, ¿no? ¿Qué nos enseña el Señor?
Honrar a nuestro padre, nuestra madre, pero honrar al Señor por sobre todas las cosas. Amén. Aquí vemos dos ejemplos. Asa podría haber hecho lo mismo que hizo Ocosías. Tomé dos ejemplos, hay muchos, hay muchos en la Biblia. Pero él dijo, no voy a hacer lo que hicieron mis padres, voy a tomar el ejemplo de mi antepasado David. Por eso él reinó en la tribu de Judá. El otro ejemplo que vimos era de Israel. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esto? Cuando se separó el reino del norte del reino del sur, el reino de Israel, la capital era Samaria, el reino de Judá, la capital era Jerusalén. ¿Sí? Este caso era un rey de Judá, descendiente de David. Y él dijo, bueno, no hay buen ejemplo en mis padres, no hay siquiera buen ejemplo en mi abuela, que ya estaba en el gobierno desde el gobierno anterior, del rey anterior, de su papá. No importa. Si yo quiero bendecir a mi país, a mi reino, tengo que buscar al Señor, y si alguien se interpone, lo corro del medio y voy en pos de Cristo. Te dirá de Cristo si Cristo no había venido, pero dice que los del Antiguo Testamento ya tenían en su visión espiritual al Mesías. ¿Sí? Podemos. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes alguien alguna vez le habrá dicho, vos sos un tonto, vas a perder el tiempo ahí, que esto que el otro. Y usted está. Usted viene a buscar al Señor, porque usted sabe lo que viene a buscar acá. Usted sabe la eternidad que le espera. No es solo lo que va a pasar en esta tierra, que hay bendición en Dios para esta tierra, pero sabemos el futuro eterno que tenemos en Cristo. Los amo, los respeto, pero Dios primero. Vamos ahora, y esto lo vamos a leer aquí en la versión 60, para poder entenderlo mejor. ¿Vieron cuando les digo que las genealogías a veces parecen re aburridas, pero tienen enseñanza, tienen palabra? Vamos a ver una genealogía. Acuérdese que el tema central son los hijos de Coré. Primer libro de Crónicas, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 31 hasta el 37 inclusive. Dice la palabra. Estos son los que, perdón, pero voy a señalar. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová. Presten atención. Después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en suministro según sus costumbres. Estos, pues, con sus hijos, ayudaban de los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Caná, hijo de Jeroboam, hijo de Eliel, hijo de Toá, hijo de Suf, hijo de Elcaná, hijo de Maat, hijo de Amasai, hijo de Elcaná, hijo de Joel, hijo de Azarai, hijo de Sofonías, hijo de Taa, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta Coré. ¿No encontró ningún conocido por ahí en la lista esa? Sí, había varios policías ahí, porque había 3. Habrá notado que los nombres se repiten muchas veces en la Biblia, ¿sí? Hay 3 Elcaná ahí. ¿Y de quién fue padre Elcaná? ¿Quién era Samuel? Profeta más grande sobre la tierra y juez, el último juez
de la era de los jueces en Israel hasta que empieza la monarquía. ¿Se acuerdan de los jueces, el libro de los jueces? ¿Mm? Profeta y último juez. Luego viene el primer rey, empieza la era de la monarquía en Israel. Primer rey, ¿quién fue? Saúl. Después vino David, después Salomón, después se rompe el reino, Jeroboam, Roboam. Bueno, pero aquí encontramos que había sido, yo lo mencioné esto hace un par de domingos, había sido que Samuel viene de los hijos de Coré. ¿Y usted se dio cuenta qué ministerio tenían los hijos de Coré? Estos son los que David puso al servicio, sobre el servicio del canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo. ¿Qué quiere decir que el arca tuvo reposo? Porque eran nómades, venían en el desierto hasta que entraron en la tierra prometida y el tabernáculo se establece en un lugar fijo, ya no se desarma más, ya no se transporta más, el arca del pacto tiene reposo. Después del tabernáculo, ojo que el arca, esto es para estudiarlo, hilar más fino, ¿no? El arca estuvo en varios lugares, ¿sí? Hasta tuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom. Pero después Salomón edifica el templo y ellos siguen con este ministerio. Ya no eran más los que transportaban objetos en sus hombros, sino que ahora estaban en el ministerio de la alabanza. Directamente de los coreitas o de los coatitas, repito, Coat era abuelo de Coré, directamente de ahí tienen a Emán, que escribió salmos. De los otros 2 hijos de Leví, Gersón y Merari, hay otros descendientes que son adoradores y escritores de salmo, Asaf, también Etán o Temán, creo que era, un nombre parecido así. Está Emán, Etán, otro descendiente de los hijos de Leví. Y dice, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto. David los había puesto. Usted leyó la palabra en el Antiguo Testamento, yo le recomiendo estúdielo, el Antiguo Testamento es maravilloso. Nos ayuda a entender muchas cosas de nuevo también. Va a ver que David fue quien organizó los ministerios, organizó los turnos de las familias sacerdotales, por eso podemos dilucidar por la palabra la fecha del nacimiento de Jesús. ¿Qué tiene que ver, pastor? Mucho que ver, porque en el orden que hay en el libro de Crónicas vemos cuál era el turno que le tocaba a la familia de Abías, y la familia de Abías, de ahí eran el sacerdote Zacarías y Elizabeth. ¿De quién eran padres? De Juan el Bautista. ¿Cuándo queda embarazada María? Por el Espíritu Santo de Jesús, 6 meses después del embarazo. Era el tiempo, dice en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, que le tocaba entrar a ministrar. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios te da datos de cuándo nació Jesús? Por eso sabemos que Jesús nació en Sucot. Además de que hay una prueba física también en Roma, y que usted no la va a encontrar, ni siquiera está en internet, que es una estatua original, tiene más de 2000 años, de Augusto César, con una placa con la fecha del censo. Y la fecha del censo coincide con una fiesta de Sucot. Inteligente, Augusto César dice, si voy a hacer empadronar a todas las familias, tienen que viajar a sus lugares de origen, voy a aprovechar que todos peregrinan a Jerusalén para hacer un censo. Por eso es que no había lugar para José y María, los mesones estaban llenos, todo estaba lleno, había mucha gente viajando. No era solamente por el censo, era por la fiesta de Sucot. Bueno, miren, ya entramos en otro estudio, pero así es la palabra. Todo está conectado y hay cosas que siempre estuvieron ahí y por ahí no las descubrimos porque nos faltó prestarle atención, quizás no era el tiempo, pero a medida que uno va orando al Señor y leyendo la palabra, descubre cosas. Lo que está revelado hay que descubrirlo.
Por eso la palabra escudriñar significa hurgar, escarbar. No te dejó el Señor todo resuelto en un pasaje. Dijo, muchachos, busquen, yo les dejé tesoros escondidos por toda la Biblia. Y lo que todavía tenemos para aprender, ¿no? Hasta que Cristo venga. Bueno, estamos todos en ese carril, en ese camino. Yo siento gozo en mi corazón cada vez que el Señor me revela algo en la palabra, aprendemos juntos. Yo he aprendido cosas por preguntas de ustedes también, que a mí me llevaron a orar y a buscar en la palabra y a buscar respuesta. Por eso digo, estamos aprendiendo juntos en esto. El maestro por excelencia acá es el Espíritu Santo. Dice, Él os guiará a toda justicia y a toda verdad. Amén. Y cuando uno le dice al Señor, estoy acá como alumno para aprender y compartir con mis hermanos las riquezas de su palabra. Qué lindo. La difícil pero sabia decisión de los hijos de Coré no fue una decisión fácil. Medite un momento, use su imaginación. Póngase en lugar de esos muchachos. Tener que decirle no a papá. Tener que apartarte de la tienda, porque una de las cosas que aprendimos la lección anterior es apártate de la tienda del rebelde para que no te trague la tierra también a ti, para que no sufras consecuencias. Se tuvieron que apartar. Póngase en el lugar de esos muchachos. Tuvieron que ver a sus padres hundiéndose y descendiendo al Seol vivos. Habrán tenido por ahí, uno imagina, ¿no? El impulso de querer salir corriendo, rescatarlos, pero no podían hacer nada. No fue fácil la decisión. Nunca el Señor nos engañó y dijo, muchachos, esto va a ser fácil. No, en la vida vamos a estar frente a muchos desafíos que van a poner a prueba nuestra fidelidad, nuestra sabiduría en Dios. Salomón, ¿qué le pidió al Señor? Sabiduría. ¿Cómo el Señor le demostró que le había dado sabiduría? Con una prueba terrible. Señor, dame paciencia. Dios te pone a alguien que te hace perder la paciencia. Señor, quiero ser santo para ti. Dios permite que las tentaciones, porque Él no tienta a nadie, lo dice la palabra, pero permite que las tentaciones vengan a tu vida. Y si uno dice, pero Señor, yo solo quiero tener paciencia, no quiero tener problemas, y el Señor nos va a decir, ¿para qué entonces querés la paciencia? Señor, yo quiero ser consagrado a ti. Bueno, el diablo te pidió para zarandearte. Yo lo que voy a hacer es ayudarte para que no te falte la fe, pero la zaranda la vas a pasar. Y si uno se queja con el Señor, va a decir, ¿y para qué me estás pidiendo ser consagrado? ¿De qué? Si no te va a llegar ninguna tentación, ninguna prueba, ¿para qué querés la consagración? Salomón dijo, Señor, dame sabiduría. Dios le dijo, me encantó tu petición. No pediste riqueza ni la vida de tus enemigos, no pediste esto, aquello. Yo te voy a dar sabiduría, pero además te voy a dar todo lo que no pediste. Allí en Gabaón, ¿se acuerda? ¡Qué bueno! Pero después vinieron dos mujeres que vivían juntas y que una había matado a uno de los bebés. Ambas tenían un hijito. Había dos bebitos en esa casa. Y las dos vinieron a buscar justicia delante del rey y decían, el bebé que está vivo es mi hijo. Y la otra decía, no, mentira, el bebé que está vivo es mi hijo. Y esta volvía a hablar y decía, no, ella miente, el bebé. ¿Cómo hacía Salomón? No había prueba de ADN. No había testigos. Eso había sucedido en la intimidad de un hogar. No había fotos. A ver, mostrame las fotos de tu bebé en internet. No había fotos. Y Dios, desde su trono, mirándolo a Salomón, dale, te di sabiduría acá.
Es la oportunidad de probar y de usar lo que te di. No, yo quiero decirte algo, no sé, el Espíritu Santo sabe y conoce nuestros corazones y necesidades. No le pidas nada al Señor que no vayas a usar. No le pidas nada al Señor que luego vayas a menospreciar. Por favor. Dios mirándolo a Salomón, te di sabiduría, úsala. Acá te mandé la prueba. Me imagino a Salomón en su corazón, Señor, ¿qué hago? Pero cuando estás bajo la guía del Espíritu Santo va a venir un pensamiento, va a venir una idea, va a venir una revelación de parte de Dios. Salomón dijo, traedme una espada, corten al bebé a la mitad, pártanlo al medio. Uy, qué cruel Salomón. No, escuche bien. Partan al bebé al medio, le dan la mitad a cada una y se acabó el problema. Y ahí saltó la que no era la madre y dijo, perfecto, Señor, majestad, hágalo así. Y saltó la que era la verdadera madre, porque la Biblia dice que se le estremecieron sus entrañas. Y dijo, no, dénselo a ella, no lo maten. Y Salomón dijo, esta es la madre. Y uno hoy lo lee y está resuelto, ya está. Ya Salomón, qué grande Salomón. Pero cuando nos toca a nosotros no está escrito en la Biblia. Ay, Señor. De ahí viene el dicho, las decisiones salomónicas, ¿no? Lo habrá escuchado usted. Una decisión salomónica nos ha tocado en la vida. Y no está nuestra historia escrita, la tenemos que ir escribiendo. Nuestro clamor al Señor, ayúdame, guíame. Todos nos encontramos ante encrucijadas en la vida. Dios lo permite para mostrar su gloria. Pero también Dios lo permite para mostrar y que descubras lo que Dios ha puesto en tu vida. Para que descubras lo que Dios te ha dado. Tenemos que orar al Señor, pedirle, Señor, tú nos has entregado dones. Tú nos has dado cosas que a veces están ahí, no las descubrimos, están apagadas. El enemigo trató de distraerte para que no te dieras cuenta. Pero la prueba es la que viene a sacar a flote, no lo que el diablo puede hacerte, lo que Dios puede hacer. Y lo que vos podés hacer con la ayuda del Señor. Esto no es humanismo secular, no es yo todo lo puedo, yo todo. No, 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 yo nada puedo sin Cristo, pero con Cristo soy más que vencedor. Tenemos que tener esa realidad. Cristo está en mí, Cristo está en tu vida. Pero lo que le pidas al Señor, prepárate para usarlo. Bien. No fue fácil la decisión de los hijos de Coré, pero esa decisión difícil borró el estigma familiar. Yo no sé cuántos escucharon hablar de las maldiciones generacionales, de la sanidad interior, que yo siempre digo, la sanidad interior existe, pero la hace el Espíritu Santo cuando nos rendimos a Él. No es un método de 2 más 2 es 4. No me tienen que poner un péndulo a mí y hipnotizarme para recordar las cosas pasadas, no. Y este ejemplo que estoy poniendo lo practican. En iglesias, pongo un signo de pregunta, en iglesias evangélicas. ¿Iglesias evangélicas? Bueno. La sanidad interior. Tenés que pararte acá adelante y confesar delante de toda la gente tus pecados y los pecados de tus padres y de tus abuelos y de tu... Yo qué sé lo que hizo mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Conozco algo porque me han contado, qué sé yo, mi bisabuelo que venía de la región de Liguria, Italia, ahí cerca de Calabria, las regiones más bravas de Italia. Por eso la calabresa es picante, no sé cuánto comieron calabresa, son picantes los calabresas. Y sé que tuvo un altercado en el barco y lo pasó a mejor vida a uno.
Y así llegó a la Argentina. Esa es mi historia familiar. Pero en este bendito país, yo bendigo a Argentina, porque en este bendito país mucha gente ha venido a conocer a Cristo, se ha encontrado con Cristo. Y tanto del lado de mi familia, de papá y de mamá, yo soy tercera generación descendiente de italianos, los dos vinieron de allá del sur de Italia, con sus historias complicadas. Pero la primera generación que nació en Argentina, tanto de papá como de mamá, conocieron a Cristo. Sirvieron al Señor, predicaron el Evangelio. Y seguimos con la ayuda del Señor y por la pura gracia del Señor, nosotros. ¿Usted cree que Dios me va a cargar a mí con los pecados? Va a venir el Señor y me va a decir, che, Pablo, vos sos culpable de que tu bisabuelo mató. ¿Qué sé yo? Ni sé quién era el que murió, ni conocía a mi bisabuelo. ¿De verdad usted cree que Dios me va a cargar a mí con los pecados? ¿De verdad usted cree que le hace bien a la congregación que se pare alguien aquí a contar todas sus intimidades? No, Señor. Cuidado que esas prácticas que se han infiltrado en el Evangelio vienen de la metafísica. La sanidad interior existe, pero la hace el Espíritu Santo. Usted puede ni saber quién eran sus padres, pero usted se arrepiente de sus pecados. Busca al Señor. Usted dice, Señor, yo toda maldición de mis antepasados, yo te lo entrego a ti, Señor, corta. Yo a partir de hoy quiero ser nueva criatura. Si no, no tendría sentido. El que tiene a Cristo, el que viene a Cristo, dice que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí algunas, todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Le doy gracias al Señor. Los hijos de Coré borraron la maldición, el estigma de rebeldía, y eso marcó una bendición para las generaciones futuras, porque quiero dar respuesta a algún versículo que se puede malinterpretar. Los que dicen porque Dios visita la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la cuarta generación. Y muchos tomaron eso como una regla para decir, este pecó, hay 4 generaciones más malditas. ¿Por qué? Si la segunda se arrepiente, no, pero sos maldito hasta la cuarta. Tenés que esperar hasta la cuarta. No. Lo que Dios se está refiriendo, hay que leer la palabra en contexto, es si siguen en pecado y siguen en pecado, Dios sigue juzgando la maldad. Pero cuando hay una generación que se quebranta ante el Señor, se arrepiente ante el Señor, se corta. Se corta. Yo no predico un Dios que no tiene poder para cortar maldiciones. Yo predico un Dios que tiene poder aún para cortar pactos con el diablo. Cuando hay una oración poderosa de una madre, de un padre, de una familia, un abuelo, un tío, cuando hay alguien que se arrepiente y llega a Cristo, el Señor, ¿qué vino a hacer Cristo? Vino a romper, vino a deshacer las obras del diablo. No dice la Biblia que hay algunas que el Señor no puede, porque son muy grandes, son muy duras, no las puede romper. Vino a romper todas las obras del enemigo, todas. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios. ¡Qué bueno! Esas decisiones no solo borraron la maldición, trajo un crecimiento ministerial. Era una gloria y una honra llevar los utensilios sagrados, y si lo hubieran seguido haciendo, seguía siendo una bendición, pero Dios miró sus vidas y dijo, voy a elevar su posición. Adoradores, escritores de salmos, los hijos de Coré, no son los hijos directos, son los descendientes. Estamos hablando de Coré, año 1400, 1300 antes de Cristo. Hablamos de Samuel, aproximadamente año 1000, 1100 antes de Cristo. Y después de Samuel viene Saúl, David. Samuel estaba vivo en épocas del rey David. Y en esa época que se escribieron los salmos, escribieron
11 salmos. 11 salmos. El Salmo 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87 y 88. Todos esos salmos los escribieron los descendientes de Coré. Hoy leemos salmos maravillosos. No solamente esa dura y difícil decisión, pero correcta decisión, no solamente cambió la realidad de la familia de los coreítas, cambia realidades de nuestras vidas, cambia realidades de gente que escucha uno de esos salmos y el Señor toca su corazón, calma y cambia las realidades de una persona que está en angustia, en depresión, y de repente el Espíritu Santo le habla con uno de estos salmos y sale en victoria. Siguen bendiciendo los hijos de Coré, no están más, pero siguen bendiciendo su obra literaria bajo la dirección y la inspiración del Espíritu Santo, porque un día dijeron: papá, primero Dios, y cambiaron todo. Gloria al Señor. Yo creo que hasta que Cristo venga, si vos seguís tomando decisiones en pro del Señor, vas a bendecir tu casa primero, vas a bendecir a tus hijos, pero creo que no te imaginás el alcance que puede tener tu vida de fidelidad al Señor. Alguien más te está mirando, alguien más te está observando, alguien va a ser bendecido con tu testimonio. Guardá tu testimonio, guardate en santidad para el Señor, poné al Señor en primer lugar. Estás llamado a bendecir, como Abraham. No le dijo solamente el Señor: te voy a bendecir, vas a ser próspero. Le dijo: te bendeciré y serás de bendición. Y serás de bendición. Eso es lo que anhelo para mi vida, para mi familia, para mis hermanos, para usted. Sea un desborde de bendición tu vida. Amén. Sí, no somos perfectos ninguno. Como decía el pastor en la prédica el día domingo, alguno dirá: Señor, no soy tan santo. Pero estamos en ese camino, en humildad delante del Señor. Y Él nos ve santos porque Él ve por el cristal de la gracia. Dice: vos sos santo. Me falta, Señor, sí, de eso yo me encargo. Yo sigo trabajando. Pero yo ya te veo, ya veo lo que sos, ya veo para qué te llamé. Dios ha llamado gente que llegó al altar en estado de ebriedad, pero el Espíritu Santo los tocó y cayeron de rodillas delante del Señor. Y vino palabra profética sobre esa gente, no de cómo estaban en ese momento, sino de lo que Dios iba a hacer. Hoy esa gente son servidores del Señor, bendicen vidas. Dios llamó a gente que de jovencitos ya estaban perdidos en el alcohol, ya no tenían futuro, y el Señor les cambió la vida. Y hoy no solamente sus vidas son benditas, han bendecido un montón de familias porque predican el Evangelio, sirven a Dios. No te dejes apocar por el diablo, que también predica y lo hace bastante bien. Vamos a oír la voz del Espíritu. ¿A qué fuimos llamados? No importa el entorno. Todos son decisiones, decisiones, decisiones. Hoy, mañana, pasado. Ayúdanos, Señor. Cada generación, cada individuo obtendrá el fruto, los resultados de sus propias decisiones, de sus propias acciones. Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. Más adelante. Antes de Daniel. Ahí yo te lo... No. Ezequiel, ahí está. 18, versículo 20. ¿Todos pudieron anotar las citas bíblicas? ¿Sí? ¿Nadie le falta ninguna? Ahí está. Sí. Está todo marcado. Bueno, la palabra dice: la persona que peque morirá. Ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. ¿Hace falta algún experto en hermenéutica, en exegética, en algún profeta que explique esto? Está clarísimo. Para el niñito de la escuelita dominical, de la escuelita bíblica, puede entender este versículo.
El Señor está diciendo, ya en el Antiguo Testamento, porque ni siquiera es algo del Nuevo o de la gracia, ya en el tiempo de la ley, Dios determina esto. Hay otro término que el Señor utiliza que dice, ya no se dirá más, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen arruinados los dientes, tienen la dentera. Si comen los padres uvas agrias, se arruinan los dientes ellos. Ya no se dirá más, ¿sí? Y aquí claramente dice, la persona que peque morirá. Ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. ¿Qué es esto? Ley de siembra y cosecha. De nuevo, decisiones. Decisiones. Ha pasado, y conozco casos, de hecho, en mi propia familia, en la familia de mi padre, en otras familias, que incluso en una casa donde hay varios hijos, no todos siguen al Señor, pero hay uno que dice, yo voy a seguir a Cristo. Y que cada uno tome su decisión. Todos escucharon la palabra, todos fueron a la escuelita dominical, todos fueron llevados a la iglesia, todos comieron del maná. Pero a veces en una misma casa no todos deciden. Y yo sé que hay una palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa es la fe, es el ideal, es lo que se busca hasta el fin de nuestra vida. Pero el hecho, la realidad, es que hay casos, familias donde no todos buscan a Dios. Y aún así, yo tengo que permanecer fiel, vos tenés que permanecer fiel. Porque la salvación es individual. Y terminamos con Gálatas capítulo 6. Nuevo Testamento. Después de Romanos, Gálatas, Efesios. Después de Romanos, Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? No se engañen de Dios. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne. De esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Hasta qué número? Hasta el 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Amén. No nos cansemos de hacer el bien, porque a veces no solamente aplica a la ayuda mutua, aplica a hacer las cosas bien. También, o sea, implica todo eso. Hacer las cosas bien, tomar buenas decisiones. ¿Y por qué dice no nos cansemos? Porque no siempre vas a hacer el bien y vas a ver el resultado enseguida. Vas a ayudar a gente que te va a clavar una puñalada. Y vas a decir, pero ¿cómo, Señor, si vos enseñaste que como queremos ser tratados tenemos que tratar a los demás y no me tratan como yo los trato? Y el Señor te va a decir en su sabiduría, yo nunca te dije que el hombre te va a pagar bien. Algunos sí, por supuesto, no son todos malos, si no ya este mundo no tendría esperanza, pero generalmente sucede que no es, tenemos que entender, no estamos haciendo el bien para cosechar del hombre, Dios paga. Entonces el Señor dice, paciencia, tranquilo, hiciste bien, te pagaron mal, hiciste bien, te traicionaron, ayudaste, te hacen daño, tranquilo, yo soy el que te va a pagar, no solo a vos, yo también le voy a pagar al que hizo el mal. Porque mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Él paga lo bueno y lo malo. Y aquí tenemos la ley de la siembra y la cosecha. ¿Y qué dice? No se engañen. Dice la versión 60, Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha
lo que siembra. De Dios cosechamos. Y a veces hiciste el bien a alguien, a veces trabajaste, te esforzaste, tu patrón no fue bueno, pero Dios te bendijo por otro lado. A veces te bendice por el lado de tu trabajo, a veces no, no importa. Lo que tenés que entender es que Dios es el que paga. Y Dios te enseña, tenés que trabajar. Mirá lo que enseña el Señor, el estándar del cristiano es altísimo, ¿eh? Tenés que trabajar como si estuvieras sirviendo a Dios. Oh, Señor, pero este laburo no me gusta. No, yo no te pregunto si te gusta. Había un pastor, no está Rodolfo esta noche, porque si no se iba a acordar Rodolfo. Un pastor de allí del sur, que hablaba muy pausado, y cuando hablaba de las leyes de Dios decía, Dios no te pregunta si querés o no querés. Dios te dice, hacé. Hacé. Cuando doblegamos nuestra voluntad, la voluntad de Dios nos hace bien. Amén. Que el Señor nos ayude a tomar buenas decisiones, buenas acciones y no cansarnos, porque es entendible humanamente que a veces nosotros nos cansamos y decimos, Señor, ya basta. De ahora en más que se arreglen, no hago más nada. Decidí bien y me fue mal. ¿Sabés lo que enseña la Biblia? Dice que el creyente tiene que mantener su palabra y la rectitud. No es fácil lo que voy a decir, pero lo dice la Biblia, aunque salga perjudicado en eso. Porque a veces el hacer las cosas bien salimos perjudicados. En principio. En principio. Pero después Dios recompensa. Eso tenemos que tener en claro. Hubo un rey que contrató a otro para ir a la guerra y contrató sus ejércitos y el Señor le dijo, no, yo no quiero que vayas con esa gente. Y ese rey que le respondió, pero Señor, ya les pagué. Perdí un montón de plata. No me importa. ¿Quién te dijo que le pagaras? ¿Que acaso le dice el Señor, acaso yo no te puedo dar más de lo que vos pagaste? Obedéceme, obedéceme. En principio podés perder, pero con Dios, como dice un dicho, ¿no? Con Dios nunca se pierde. Se resigna, se sacrifican algunas cosas en el altar para ganar en el Señor. Se puede. Hermanos, estamos en un mundo, esto aplica a esta realidad también, en un mundo muy convulsionado. Tenemos que mantenernos santos, agradables al Señor, en medio de una generación corrupta, en medio de un evangelio que se está corrompiendo. No me quiero expresar mal, el evangelio no se corrompe. Son los muchos que se dicen ser evangélicos. El evangelio es santo y es puro. De doctrinas heréticas, doctrinas de demonios que se meten. Por eso, Biblia, 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 Biblia. Porque los apóstatas también escriben libros. Algunos están buenísimos, que son apóstatas. Gente que predica en las redes que ves por todos lados y de repente te enterás, famosos del mundo del worship, de la adoración, pero resulta que es unicista. No cree en la Trinidad. Tiene una doctrina de demonios detrás. Las canciones están buenísimas. Otro que por allá predica y predica re lindo y de repente te habla de la cuadrimensión de Dios. De que Padre, Hijo, Espíritu Santo fueron creados por el Elohim, que es la esencia de Dios. Vos decís, ¿qué? Y esa gente escribe libros. Esa gente predica en una iglesia y predica en las redes. Tienen alcance, más que nosotros todavía. Decisiones. ¿Qué libro me recomienda, pastor? La Biblia. Dios no quiere un pueblo ignorante y yo no quiero como pastor un pueblo ignorante. Porque aun si yo el día de mañana, Dios me libre, si yo el día de mañana quisiera predicarle una herejía y usted tiene palabra, usted va a decir, pastor, eso no está en la Biblia. No tiene nada que ver con la palabra.
Lo que está en la Biblia es indiscutible. Ejemplos bíblicos, cosas que hasta a veces parecen cuestionables, pero están en la palabra. Lea la palabra, ore al Señor, pídale al Espíritu Santo sabiduría, tome decisión en medio de esta generación. ¿Sabe qué tiempo estamos viviendo? La Torre de Babel. Babel es confusión. Babel es humanismo secular. Es lleguemos al cielo pero sin Dios. Y viene la confusión. No voy a hablar esta noche, ya estamos terminando, pero lo voy a dejar picando para después desarrollarlo juntos. Todo esto que está convulsionando al mundo ahora, con el tema de los archivos desclasificados de ovnis y la gente que ha tenido experiencias, que no digo que sean mentira, viendo objetos anómalos, objetos no identificados, y hay un embulleré de cosas, y hay reuniones con pastores en el Congreso de los Estados Unidos, para advertirles, ¿con qué intención? No lo sé. Para advertirles que se preparen porque sus congregaciones van a empezar a dudar de la fe cuando se revele los secretos de los archivos de ovnis. Y si usted lee la Biblia, porque ustedes, acá estudiamos la palabra, revelen lo que quieran, digan lo que quieran. Todo tiene respuesta en la palabra. Ya lo vamos a desarrollar bíblicamente este tema. Ezequiel es misterioso y es los primeros capítulos. Pero hay muchas cosas ahí mezcladas. Yo cuando veía todo esto, porque digo, está bien que el pueblo quiera saber lo que los pastores pensamos, opinamos, pero principalmente lo que la Biblia dice. Porque la palabra dice que de la boca del sacerdote el pueblo buscará la ley. Así que no está mal que usted le pregunte a sus pastores para obtener respuesta. Y el Señor nos enseñó, como siervos de Dios, y a todos los creyentes, esto ya no es solo para pastores, dice, estén preparados para presentar argumento y razón de la fe que ustedes tienen, porque van a venir a decir todo lo que creyeron hasta acá era mentira, porque lo dijo un reptiliano que está en el área 51. Yo cuando veía todo esto, orando en mi corazón al Señor, hablando con mi esposa, y el Espíritu Santo te trae, la palabra de Dios es la voz más clara del Espíritu. Me vino, pum, a mi mente, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Esa palabra empezó a martillar en mi corazón. Mirad que nadie os engañe, lo dijo Jesús. Bueno, para otro estudio. Le invito a estar de pie. Que el Señor nos ayude a poner por obra su palabra. Entenderla primero para... Sí, gracias. Muchas gracias, hermano. Entenderla primero para poder vivirla y ponerla en práctica. No sé si alguien se quedó con alguna duda antes de orar, puede preguntar. Si entendieron, genial. Pero si alguien tiene alguna duda, pregunte. Yo esto lo dije muchas veces, pero lo voy a volver a decir. Ninguna pregunta es tonta. No estoy buscando expertos, sino gente con un corazón abierto que quiera aprender. Así nos presentamos delante del Señor. Y vamos aprendiendo, ¿no? ¿Está todo claro? Oramos al Señor y le damos gracias. Señor, te adoramos en esta noche. Gracias por estos momentos hermosos en torno a tu palabra, la abundancia de alimento que hay en tu palabra, Señor. La que es luz a nuestro camino, es lumbrera, alumbra nuestros pasos, la que nos va a librar de caer en engaños, en mentiras del sistema, en mentiras de la falsamente llamada ciencia, como dice tu palabra. Ya fuimos advertidos de todas estas cosas y estamos plantados en tu palabra, en tus promesas, en lo que fue profetizado, Señor. Gracias por este pueblo que viene con esta disposición de corazón a recibir de ti, a adorarte, a alabarte, a ofrendarte, pero también a recibir la palabra, la instrucción para poder vivirla, poder experimentarla. Gracias, Señor, porque con tu ayuda,
por tu gracia hemos podido decidir buscarte a ti, caminar en tus caminos, a pesar de muchos desprecios, a pesar de que a veces nuestras propias familias nos hacen a un lado. No importa, Señor, aquí estamos, con defectos, con cosas que aprender todavía, con cosas que mejorar, pero aquí estamos, con humildad delante de tu presencia. No somos rebeldes a tu palabra, la recibimos, le damos cabida a nuestros corazones y esta palabra poderosa va a transformar realidades. Así como los hijos de Coré que tomaron una difícil pero sabia decisión, que cada uno de nosotros en las encrucijadas de la vida podamos decidir con la guía de tu Espíritu Santo, con los criterios bíblicos, podamos tener oídos afinados para escuchar la voz de tu Espíritu. En un mundo cada vez más confundido, podemos tener certeza de tus promesas. Bendice a mis hermanos, bendice sus hogares, bendice, Señor, lo que toque en sus manos. Bendice, Señor, sus estudios, sus carreras, sus trabajos, sus negocios. Prospéralos, pero sobre todas las cosas, las riquezas del cielo, las riquezas de lo alto, las riquezas espirituales. Que siempre podamos estar hambrientos de ti, dispuestos a buscar tu presencia, porque todas las demás cosas vendrán por añadidura. Señor, dejamos a tus pies todas nuestras peticiones. Hay clamores en los corazones en cuanto a la salud, en cuanto a la economía, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo familiar. Señor, obra en cada hogar. Obra con tu Espíritu Santo, convierte las vidas. Atrae a este lugar los que todavía no están. Tráelos a tus pies, Señor, para que puedan experimentar esta gracia maravillosa que nosotros experimentamos. El saber que no estamos aquí por ser mejores que otros, probablemente los peores, pero tú llamaste, Señor, a lo que no era para avergonzar lo que era, lo vil y no menospreciado del mundo. No nos ganamos con nuestros méritos el estar aquí en tu casa. Es por tu gracia, Señor. Y lo aprovechamos y lo recibimos y te damos gloria y decimos amén en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Toda la gloria y la honra es para Él. Bendito Señor. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor amado.